poder volver a abrir tu palabra y predicarla. Yo sé que yo no lo merezco, pero a pesar de lo que soy, bendice a este pueblo. Todos estos hermanos han separado su tiempo para glorificarte y ahora buscan aprender algo que haya valido la pena llegar a este lugar. Queremos, Señor, volver a tu palabra. Queremos tomar las verdades ahí expuestas y aplicarlas a nuestras vidas, sobre todo en este tema tan importante, nuestra economía. Te ruego, Padre, danos la perspectiva bíblica, la actitud bíblica hacia esta gran verdad. Lo que nos has dado, Padre, un día vas a pedir cuenta. Te ruego, ayúdanos, bendícenos. Sobre todas las cosas, permítenos honrarte con lo que nos has dado. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. Un viejo pastor dijo lo siguiente cuando se encargaba de su economía. Predicaba constantemente a los hermanos de su congregación. Dijo: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda, pero dé todo lo que pueda. Y otro viejo pastor añade a esto y dice: no se trata de cuánto has dado al Señor cuando hablamos de temas en nuestra economía y finanzas, sino se trata de lo que te has quedado con lo que debías haber dado al Señor. Ambos pastores están correctos bajo la luz de la palabra del Señor. Tienen una perspectiva correcta acerca de la economía, acerca de las finanzas, acerca del dinero y las riquezas. Cuando volvemos al libro de Mateo, al capítulo 6, en esta preciosa mañana, en el Sermón del Monte, nuestro Dios, lleno de gracia, lleno de autoridad, con la actitud correcta, sentado sobre el monte, mirando el corazón de las multitudes y predicando contra la religión de los religiosos, la justicia del Señor que enfatiza lo de adentro afuera, versus la actitud de los hombres religiosos que enfatiza solo externo, desarrolla el poderoso Sermón del Monte, poniendo énfasis en sed. Como nuestro Padre Celestial es perfecto, también Dios busca que seamos, no que intentemos. Dentro de esto nos muestra algunas evidencias de ser un verdadero justo, de ser un verdadero súbdito del reino. Y uno de los temas que el Señor trata tan detalladamente en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, es nuestra correspondencia a las riquezas. En Mateo capítulo 6, verso 24 dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando el Señor Jesucristo trata acerca de las riquezas o el dinero, Él lo pone en un tema sumamente importante. De las 36 o 38 parábolas que hay, más de la mitad de ellas son acerca del dinero. Cuando el Señor quiere probar si uno es verdaderamente salvo o no, nos muestra la actitud que desarrollamos hacia el dinero. Cuando quiso evidenciar que Zaqueo, un hombre salvo, dijo: mire lo que hizo, repartió sus bienes, lo dio a quien debía y dio más aún a los pobres. Su economía evidenciaba que era una nueva criatura en el Señor. Cuando Él quiso mostrarnos la actitud pecaminosa de un hombre religioso sin arrepentimiento, nos mostró varias historias. ¿Recuerdas del rico que amontonaba riquezas y decía: ¿qué haré porque no tengo dónde poner mis graneros? Y la palabra de Dios dice: necio, no sabes que esta noche vendrán por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién saldrá? ¿Recuerda la historia del hombre rico y Lázaro? Porque el rico fue condenado al infierno justamente por su confianza en su economía y en sus riquezas y no en Cristo Jesús. Recuerda este otro joven rico que se acercó a Cristo Jesús diciendo: Señor, quiero seguirte, y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas, y Cristo nos dijo: lamentablemente su confianza está en lo que él tiene y no puede seguirme porque no puede confiar a mí, no puede confiarme. Así que cuando hablamos de la economía y cuando Cristo habla de la economía, es un tema importante en la palabra del Señor, es un tema enfático en la palabra del Señor. Ha hablado Cristo del cielo, ha hablado Cristo del infierno, ha hablado Cristo del pecado, pero ¿sabes? Un tema que hasta triplica los temas que Cristo ha tocado es en cuanto a las riquezas. Así que es algo sumamente importante. Incluso si estuviéramos esta mañana delante de Cristo, Él diría: hermano, dime cómo tú tratas las riquezas que Dios te ha dado y te diré quién eres. Y el Señor tiene toda la razón.
Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros en nuestros días? Es el mismo Cristo que lidia con nosotros y nos está llamando a usted y a mí a tener la actitud bíblica y correcta hacia las riquezas, hacia la economía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en nuestros días, tal igual que estos días, que muchos de nosotros tenemos una mala actitud hacia las riquezas. Esta mala actitud, como hemos predicado, se ve reflejado en nuestra confianza en lo material antes que en lo que el Señor Jesucristo es, hace y dice. Cuando de nosotros no solamente confiamos en lo material, hemos visto los problemas que trae, porque vivimos en un constante afán por el querer crecer económicamente. Y no solo eso, hemos llegado a acumular tantas riquezas en nuestras vidas y nos hemos apegado al dinero, que nos hemos convertido en hombres ávaros, que idolatramos las cuestiones materiales, poniendo al Señor al final y poniendo primero los intereses materiales. Como si eso fuera poco, otros los problemas que tenemos cuando hay una mala actitud al dinero, no solamente es el peligro de idolatrarlo, el peligro de ponerlo como prioridad, el peligro de afanarnos por ello, sino también los problemas que trae en su hogar. Si usted mira su hogar y mira las discusiones que hay en casa, le diré casi el 80% de los problemas que tienen en su hogar estos varones y estas mujeres que están conviviendo constantemente, pelean por dinero. Pelean por la mala distribución del dinero, pelean porque no hay dinero, pelean porque hay dinero. No importa las circunstancias, siempre están discutiendo por el dinero. La mayoría de ustedes no solo pelea por eso, sino no puede descansar por esos problemas que tienen, porque hay familias sumergidas en deudas. Hay unos que han comprometido su alma para pagar una casa por 100 años y sus hijos de sus hijos de sus hijos van a seguir pagando esa casa. Hay algunos que no pueden subsistir al fin de mes. Las deudas sobrepasan los ingresos que ellos tienen. Usted no puede descansar por la noche porque constantemente está pensando: ¿qué haré porque no tengo? ¿Qué haré porque no tengo? ¿Qué haré porque no tengo? Las discusiones delante de sus hijos por la plata son temas diarios. El pan que ustedes le dan a sus hijos, que no hay hijo, no hay hijo, no hay hijo. El lema del varón es: no hay, pues. Oye, necesitamos gas, no hay. Necesitamos ropa para los niños, no hay. Manan. Y hay algunos que viven frustrados por estas circunstancias. Y como si eso fuera poco, no solo se conforman con tener estos problemas, sino alimentan a sus hijos a ir por el mismo camino tan ruin que ustedes van. Estos niños están con las esperanzas de crecer, de encontrar un buen trabajo y tener un mejor éxito, porque el problema de todo esto es que pone al dinero y a las riquezas como el fin, y la palabra de Dios no lo pone como si fuera el fin. El éxito se mide de manera material, de manera profesional, de manera académica, y ese no es el éxito a la luz de la palabra de nuestro Dios. El Señor no pone el dinero como un fin, lo pone como un medio para un fin. El fin no es tener plata, más plata y solo vivir de los beneficios egoístas que me produce el acumular dinero y bienes materiales. Eso es un hombre avaro y necio. Y lo que la palabra de Dios nos anima es honrar al Señor, como vamos a ver en un momento en Proverbios 3, con todo lo que Él nos ha dado. Ahora, entendiendo todo esto, a la luz de la palabra del Señor, hemos aprendido 4 lecciones hasta este momento. Si debemos tener una actitud bíblica, el Señor Jesucristo y su palabra nos debe enseñar cómo, como creyentes, debemos tener una actitud bíblica hacia las riquezas. Cómo debe ser la economía en su hogar y cómo debe ser la economía que usted debe predicar a sus hijos. Para que no viva en las mismas deudas que usted vive, para que no viva en un desastre económico como usted vive, o simplemente persiguiendo lo material. Le digo, hermano, esto es un tema sumamente importante, donde Cristo puso mucho énfasis, tal punto de evidenciar si eres salvo o no, con respecto a tu economía. Así que la palabra del Señor nos ha enseñado 4 lecciones hasta el momento. En realidad son 6 lecciones que vamos a predicar en cuanto a Dios y las riquezas. La actitud bíblica del creyente hacia las riquezas. Hemos visto ya 3 de ellas. Hoy vamos a desarrollar la 4ª lección. A manera de repaso, solo voy a mencionar. Si usted quiere ver el detalle de todas estas lecciones, están en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Mi hermano aquí, Juancito, lo ha puesto allí. Espero que esté todo como debe estar. No, sí está.
así que puede verlo con detalle. Pero para mencionar, la primera lección que hemos aprendido cuando se trata de Dios y las riquezas, la Biblia nos enseña la pertenencia de las riquezas. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, nosotros hemos visto la palabra del Señor en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, os serán añadidas. ¿A quién le pertenecen las riquezas? ¿A quién le pertenece lo material? Cuando hablamos de Dios y las riquezas, la primera lección que el creyente entiende, que las riquezas que tengo, que lo material que tengo, si tengo una cuenta abultada económica en el banco, si tengo un solo sol el día de hoy en el bolsillo, si tengo una casa, si tengo un carro, si tengo un terreno sin construir o lo que sea, todo esto no le pertenece a usted. Usted no es dueño de absolutamente nada. Pero pastor, tengo mi título que aquí dice que yo soy el dueño y yo lo conseguí con mi trabajo y mi esfuerzo. Todo esto es un regalo de Dios. Si usted no tuviese la salud, ¿cómo conseguiría a través de su trabajo y esfuerzo el dinero suficiente para comprar lo material? Todo proviene de Dios. La palabra de Dios nos enseñó en el libro de Ageo que Dios dijo, mío es el oro, y que más dijo, mío es la plata. El Salmos 24, verso 1, el Señor dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo absolutamente le pertenece a nuestro Dios. Absolutamente todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay bajo la tierra, todo lo que hay bajo los mares, todo le pertenece a Dios. Y todo lo que usted tiene no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Recuerda la historia de este viejo pastor llamado John Wesley. Cuando él volvió del servicio de la iglesia, vio su casa totalmente quemada. Y él dijo, muy bien, se quemó la casa del Señor, una responsabilidad menos para mí. Porque él entendía, esto no es mío, es de ¿quién? De Dios. Esto cuesta entender a la mente orgullosa que cree que todo esto es mío. No es suyo, es de Dios. Lo que le convierte a usted simplemente en un administrador de las riquezas que Dios le ha otorgado. ¿Por qué todo es de Dios? Porque todas las riquezas provienen de Dios. La Biblia dijo, os serán añadidas. ¿Por qué todas las riquezas le pertenecen a Dios? Porque Dios controla todas las riquezas. Algunos da, a otros nos da. Tú tienes lo que el Señor quiere dar y no te da lo que Dios no quiere darte. Hermano mío, tienes el carro que Dios quiere, no tienes el carro que Dios no ha querido darte. Hermano, porque Él conoce el corazón nuestro. Y si usted es un verdadero creyente, ha aprendido a vivir de la economía del Señor. No solo todas las riquezas provienen de Dios, no solo las riquezas son controladas por Dios, sino todas las riquezas también son distribuidas por nuestro Dios. El verso 32 dijo que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Así que todo lo que usted posee le pertenece a Dios porque viene de Él. Él controla todo. Y al mismo tiempo, nuestro Dios distribuye absolutamente todo. Así que le convierte a usted simplemente, hermano mío, en un administrador. En un administrador de lo que Dios le ha dado. Y un día usted va a tener que dar cuenta al Señor por el dinero, por lo material que Dios le ha dado. Ahora, otra lección que nosotros hemos considerado a la luz de la palabra de Dios es esta. No solo a quién le pertenece el dinero, sino la naturaleza del dinero. La pregunta es, ¿el dinero es bueno o el dinero es malo? ¿Qué decimos nosotros? ¿Podemos nosotros decir de la forma que muchos de una manera tan austera se visten y andan y caminan y mendigan diciendo, es que Cristo también era pobre? Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, Cristo no era pobre. Él pertenecía a una clase media, digamos así. Su padre era un hombre carpintero, en aquellos días era un constructor. Y tenía muy buenos ingresos. Galilea estaba creciendo. Había un ángel en la construcción como siempre ahora. Todo constructor vive, digamos, si lo hace honestamente, lo hace bien. Si roba, le va mejor, pero por la larga termina en graves problemas. Pero cuando volvemos a la palabra del Señor, Cristo tenía lo necesario, trabajaba con necesario. Cuando entró a su ministerio, nos enseñó cómo ser un hombre comprometido con la causa del Señor. ¿Y vivió de qué? De las ofrendas y la generosidad de la iglesia que Él empezó a establecer. Pero hermano mío, el punto de esto es que el Señor nos ha dado las riquezas y no tienen, hermano mío, esta cualidad si es bueno o es malo. ¿Cuál es la diferencia de tener un sol o 1 millón de soles?
La diferencia está en lo que nosotros hacemos con ello. El verso 24 al final dijo, no podéis servir a Dios y las riquezas. En sí el dinero no es bueno, así en sí el dinero no es malo. Es moralmente neutral. El dinero es una medida exacta más bien de la moralidad de una persona. Entendiendo esto, hemos indagado en la palabra de nuestro Dios en este precioso sermón del monte, especialmente del verso 19 hasta el verso 34, y hemos visto no es tanto el dinero, sino que es lo que hacemos con ello, porque tenemos derecho a tener dinero. Sí, Dios en su gracia desde Génesis bendijo al hombre, y en Ageo 2:8 dijo, mío es la plata y mío es el oro. Y podemos entender, hermano mío, que Dios prometió bendecir a su pueblo materialmente en el Antiguo Testamento y materialmente en el Nuevo Testamento, cuando vemos a un hombre llamado Gallo en el libro de Tercera de Juan, porque era un hombre sumamente generoso. No es el plan de Dios que usted viva en hambre, en una extrema pobreza, no es el plan del Señor. El apóstol Pablo, aun cuando pasó estas necesidades, no las pasó porque tomó malas decisiones financieras, no las pasó porque fue un ladrón y luego tuvo que pagar ante la justicia. No, él pasó por la causa de Cristo Jesús y aún así dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y agradeció porque los hermanos fueron generosos con él allá en la cárcel. El libro de Filipenses nos enseña a regocijarnos y a fortalecernos en el Señor frente a las necesidades. Así que cuando volvemos a la palabra del Señor, cuando hablamos de la naturaleza del dinero, Dios quiere darnos lo necesario. Dios quiere que podamos gozar de lo que Él nos ha provisto. Ese es el plan de nuestro Dios. Por eso dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y este contexto está hablando de las necesidades. Él promete suplir las necesidades. Así que cuando volvemos a la palabra del Señor, hemos visto muchos hombres que gozaron de un bienestar económico a lo largo de la luz de las Escrituras. Por ejemplo, Abraham era un hombre bastante, digamos, adinerado en cierta forma, igual Job, y Dios lo bendijo aún más después. Pero a la luz de las Escrituras, estos hombres sabían lo que hacían con lo que Dios le ha dado. Así que el dinero es bueno, el dinero es malo. No, tiene una cualidad neutral, depende cómo lo usamos. Ahora, ¿puede glorificar al Señor con eso? O usted puede más bien ser de tropiezo para que otros glorifiquen al Señor por su mal uso del dinero. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios, y hemos leído del verso 19 hasta el verso de Mateo 6 hasta el verso 34, la tercera lección que tiene que ver con la prueba de las riquezas. Hemos visto la pertenencia de las riquezas. Nada de lo que usted tiene le pertenece, todo le pertenece a Dios. Todo lo que tiene es del Señor. La segunda verdad que hemos aprendido es la naturaleza del dinero. No es bueno y es malo, depende cómo nosotros lo usamos. La tercera lección es la prueba de las riquezas. El verso 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, que dice, hermano mío, ahí está vuestro corazón. Un viejo hombre hace muchos años, muy adinerado, el más rico de todos los tiempos probablemente de su nación, llamado John Rockefeller, también era un judío. Al final dijo de su vida, era un hombre que a los 30 años era el hombre más rico que estaba en sus días. El petrolero, los carros, todo lo que podías imaginar, este hombre emprendió. Y él dijo al final de sus días, he hecho muchos millones, pero no me han traído ninguna de ellas felicidad. El hombre tenía toda la razón, porque ¿qué es lo que prueba el dinero? Las posesiones, hermanos, se van a convertir en pruebas de la moralidad de nuestras vidas. John Rockefeller, aunque era un hombre adinerado, aunque seguía principios bíblicos porque era judío, y probablemente no sé si creyó en el Señor o no, algunos dicen que sí, algunos que no, pero al final de sus días dijo, todo este dinero, todas estas riquezas, ¿de qué me sirve? No me trae felicidad. Él pudo entender que el verdadero gozo y la verdadera paz solamente provienen de nuestro Dios. Así que la riqueza en la vida suya está probando su condición de creyente delante de los ojos de nuestro Dios. Y cuando vemos la palabra de nuestro Dios, cómo prueba nuestra moralidad, las riquezas, hemos visto 4 aspectos. Del verso 19 al verso 21 hemos considerado que Dios, ¿qué es lo que prueba? En primer lugar, el lugar de nuestro corazón ante Dios. Si está nuestro tesoro en la tierra, entonces nuestro corazón está en la tierra. Si está nuestro tesoro en el cielo, entonces nuestro corazón está en el cielo. Y hemos aprendido nosotros a invertir en las cosas eternas. El hecho de poner el tesoro en la tierra y el corazón en la tierra es simplemente acumular riquezas con el puro propósito de obtener un beneficio egoísta de lo material, sin ser generosos,
El dinero prueba si su corazón es bueno o si su corazón es malo. Si su corazón está en el cielo o si su corazón está en la tierra. Donde está su tesoro, donde está invertido su economía, ahí usted puede ver dónde está su corazón. Si usted es un hombre que llega con regularidad a la iglesia, pero la mayoría de los ingresos que tiene y su economía está dada solamente a sus vicios, tiene un serio problema. Su corazón está en la tierra. Si usted llega a la iglesia, pero nunca tiene ninguna oportunidad de ser generosos para invertir en las cosas eternas, tenemos ofrendas, diezmos, ofrendas misioneras, ofrendas de construcción. Usted debe examinar su vida. ¿Dónde invierte su dinero? Allí está su corazón, o en el cielo o en la tierra. La palabra de Dios nos mostró del verso 22 al verso 23 no solamente qué tipo de corazón tenemos, porque el dinero es lo que prueba eso, sino también cuál es nuestra visión delante del Señor. O tenemos un ojo bueno o un ojo malo. Y la palabra de Dios dijo el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Solamente hay dos tipos de visión. Si el corazón es malo, entonces la perspectiva que vamos a tener sobre la realidad va a cambiar. ¿Va a ser buena o va a ser mala? Si nuestro amor es hacia el dinero, si nuestro afán es solo tener lo material, si servimos al dinero antes que al Señor, si lo material está sobre el Señor, entonces no solo nuestro corazón es malo, sino que nuestra perspectiva es mala. Cuando se habla de un ojo bueno, aquí se habla de un ojo generoso. De un ojo generoso. Qué diferente es ver la vida cuando ves oportunidades de dar. La mayoría de nosotros, como crecemos en nuestro contexto tan materializado, tan trabajador, no hay como el huancaíno, hermano. He predicado en varias ciudades de nuestro país y algunos lugares fuera de nuestro país, pero que nosotros amamos estudiar. Incluso ya nuestros niños ya van a acabar el colegio y ya saben que van a estudiar. Y tienes que prepararte y tienes que estudiar ahí, porque después tienes que trabajar y porque tienes que tener una mejor vida. Prohibido faltar a la escuela, prohibido faltar al trabajo, pero a la iglesia te voy a dejar por ahí. Puede ser que sí, puede ser que no, depende. Ese es un serio problema, porque una vez que nuestro querido hombre huancaíno obtiene el dinero, ¿qué tiene? ¿Qué hace? Todos los años tenemos fiesta casi todos los meses en cualquier pueblo del Valle del Mantaro. Casi todo se invierte simplemente en la letrina, cerveza, tragos, fiesta, borracheras, y se va literalmente por el desagüe. Muchos de nosotros vivimos de la misma forma, pensando en mí. Como veremos más adelante, hay una lección que viene después de la que veremos hoy, que tiene que ver con la distribución de las riquezas. Usted tiene que saber por qué Dios le da el dinero. Si está usted esta mañana buscando, Señor, ayúdame, necesito tanto, mis deudas, Señor, mi casa, Señor, mi renta, mis servicios, Señor, ayúdame. Usted debe entender para qué Dios quiere ayudarle. Ya, imagine que el Señor le supla todas las cuestiones materiales y necesidades que usted está demandando. Le paga el arriendo, le paga los servicios. ¿Qué más? Oh, Señor, ahora necesito un carro. Ya tienes un carro. Ahora, ¿qué más? Ahora, Señor, necesito más. Ya, te doy $1,000,000. ¿Qué harías con eso? ¿Por qué Dios no le da eso? Por una razón. Porque sabe que su visión es mala. Solo está mirando algo para aprovecharse a sí mismo. ¿Por qué nosotros peleamos ahí buscando rebaja? ¿Y por qué la gente nos da la balanza mala? Un día compré 1 kilo de tal cosa que mi esposa me mandó. Llegué a la casa, mi esposa tiene su balanza y dice, no, esta vecina es mala. No te ha dado 1 kilo. Dije, bueno, a mí me engañan. Y ella dijo, vamos a reclamar. Cuando volvemos a este mundo, podemos considerar que las personas son egoístas. Solo buscan lo suyo propio. ¿Qué visión tan maligna? Este es un ojo maligno, es un ojo tacaño. Es una expresión coloquial entre el ámbito hebreo en esos días de hablar un ojo maligno. Como hablamos coloquialmente, aquí decimos codo. ¿Qué más decimos? ¿Cuál es este tipo de expresión?
tacaño. ¿Qué más decimos cuando alguien no es generoso? Duro. Todas estas expresiones. Era una expresión idiomática, coloquial en esos días, decir un ojo maligno. Ellos saben lo que está diciendo, es un ojo tacaño. Qué diferente es ver el mundo con un ojo generoso, donde puede ver las oportunidades de dar. Ahora, cuando ve el versículo 24, el Señor también prueba la lealtad. No solo el corazón, no solo la visión, sino también la lealtad. Ninguno puede servir a dos señores. Imposible. No se puede dar esto, es imposible. No puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestra devoción? O al Señor o a las riquezas, ¿qué es lo que amamos más? Mi amado hermano, si usted toma las riquezas como un fin, entonces su lealtad está a lo material, a su dinero, a lo que usted posee y valora mucho. Pero si su lealtad está hacia el Señor, usted va a ser un hombre generoso. Ahora, finalmente, del verso 25 al verso 34, hemos visto que el Señor, ¿qué más prueba? No solamente prueba el corazón, la visión, la luz de nuestros ojos, nuestra lealtad, sino del verso 25 al verso 34, que también prueba nuestro Señor. Finalmente, hemos considerado esto, el Señor prueba nuestra confianza. Si nuestra lealtad está al Señor, entonces vamos a confiar en Él. Del verso 24 al verso 35, no tengo el tiempo para predicarlo, ya lo prediqué con detalle en alguna oportunidad, pero lo que nosotros hemos considerado es que el Señor nos presenta un cuadro donde hay necesidades básicas que cubrir, y hay algunos delante del Señor en esos días que comían 1 o 2 veces al día y que tenían ropa, 2 o 3 prendas, y no sabía si mañana o no iban a tener algo seguro. En aquellos días se vivía así. Nosotros tenemos en casa algo reservado para mañana, ya sabemos que vamos a comer, todos están bien vestidos, pero aquellos días se vivía el día a día, y aún frente a esas grandes necesidades, Dios dijo: no estéis afanosos. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el Señor prueba también nuestra confianza, si está en el Señor o está en las riquezas. Si nuestra confianza está en lo material, entonces usted vive en constante afán, no puede descansar, no puede dormir, vive deprimido, vive angustiado porque no tiene. Vive preocupado por el mañana, vive afanado y turbado. Eso es evidencia de que su confianza no está en el Señor. Más bien, si uno confía en el Señor, tiene paz, porque entiende primero el reino de Dios, que es la iglesia del Señor, la expresión visible de su reino, su justicia, la palabra de Dios y el estilo de vida en Cristo, y todas estas cosas que dice, os serán añadidas. Hay muchos que se levantan temprano, se acuestan tarde, a veces ni duermen y trabajan constantemente, y al final todo cae, como dice la palabra de Dios, en saco roto. El Salmo 127 dice: pan de dolores también comen. Tanto afán, tanto esfuerzo, y siguen con las mismas deudas, siguen con los mismos problemas económicos, siguen con las mismas discusiones materiales en su hogar. No cree que algo está mal en su vida, porque su confianza está en lo material y no está en Cristo Jesús, sino primero sería el Señor. ¿Cuántos no están esta mañana porque están trabajando? ¿Cuántos no están esta mañana porque necesitan más? Necesitan más. Dios les podría dar, y Él prometió dar. Este es un principio, esto es una verdad, lo necesario para que usted pueda vivir, y aún más. Si este edificio no predica esto, entonces no sé qué es lo que Dios va a hacer. No nos hemos endeudado para conseguir esto. No nos hemos puesto a mendigar afuera para ver cómo conseguimos esto. No hemos estafado a nadie para ver cómo conseguimos esto. Fue de la gracia del Señor. Hicimos lo que tuvimos que hacer en nuestro trabajo, y Dios bendijo lo demás más de lo que nosotros hubiésemos imaginado. Cuánto yo quisiera tomarlos por la fuerza y decir: vivan esta vida, vivan esta economía. Doy gracias al Señor por la libertad que nos da en Cristo Jesús. Eso es verdadera libertad económica en Cristo Jesús. Dejar tus cuentas en las manos de aquel que puede multiplicarlo todo, y poner en primer lugar al Señor, su reino y su justicia. Y créelo o no, si es creyente, usted debe creer y obedecer esto. Todas las cosas serán añadidas. La palabra del Señor es la palabra más segura. Lo que Dios te asegura es sustento y abrigo. Debes estar contento. Eres un hombre rico. Algunos no son ricos. Un verdadero hombre rico lo hemos conocido. Estas semanas que estuvimos días de predicación misionera, nos visitó. Él fue un hermano muy generoso, porque gracias a la ayuda de este precioso hermano estamos continuando con la construcción de un piso más. En sus palabras que conversé
con él hace poco, dijo lo siguiente: para mí es un privilegio dar para la obra del Señor, porque sé que en este lugar se va a seguir predicando la palabra, muchos vendrán al Señor y se saldrán otros a extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y dijo lo siguiente: yo le debo al Señor mucho. Esto es lo mínimo que puedo hacer por Él. Era un hombre dichoso, conocimos a su esposa, vive feliz. No vino en un gran Mercedes-Benz, no vino con una gran pinta, no vino con un gran aire de un hombre rico. Yo no como esto, yo no me siento acá, yo no abrazo esto, yo sé. Nosotros, hermanos, tenemos un poquito de dinero y ya. ¿Cómo celebran los cumpleaños de sus hijos? Traes al payaso más caro, lo pones ahí para que baile. Te gastas todo el dinero. Hasta conocí familias, se prestan plata para eso. Hermano, no ve por qué sigue la corriente de este mundo. ¿Por qué hace algo tan ridículo? Y luego dice: no sé por qué no me va bien. Claro que Dios no va a bendecir ese tipo de locuras. Mire, cuando volvemos a las Escrituras, el Señor prueba dónde está nuestra confianza, o en el Señor o en lo material. Si está en lo material, usted vive en afán. Si está en el Señor, usted ha aprendido a descansar del sustento y abrigo de lo que Dios ha dado. Tiene por prioridad el Señor y hay paz. Ahora permíteme entrar al tema, hermano mío, que nos corresponda. La palabra de Dios dice, el verso 24 otra vez: no podéis servir a Dios y las riquezas. Sabe, hermano mío, hay una lección más que me gustaría predicar. Hemos visto la pertenencia del dinero, la naturaleza del dinero, la prueba del dinero. Y ahora quiero que usted pueda considerar la producción del dinero. Entre paréntesis, también hemos visto como advertencia los peligros del dinero en 1 Timoteo 6, del verso 9 en adelante. ¿Recuerdas? Del versos 7, 8 y 9. ¿Recuerdas? Raíz de todos los males, ¿qué es? Amor al dinero. Es un avaro. Y hemos visto los peligros del amor al dinero. Ya no voy a detallar eso, lo revisa usted en las predicaciones que hemos dado con detalle cuál es el peligro del amor al dinero, los efectos del amor al dinero, las consecuencias del amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor que debe tener por el Señor lo tuvo por lo material. Y Dios pide al hombre de Dios que huya de estas cosas. Huimos del amor al dinero. No estamos aquí por dinero. No predicamos por dinero. No hacemos lo que hacemos por dinero. No estamos en venta. Solo para poner esto en paréntesis, porque es la advertencia sobre el dinero, hermano. Muchos de ustedes pierden su moralidad, pierden sus virtudes cristianas por más dinero. Muchos de ustedes tienen que mentir por más dinero. A veces tienen que callarse por más dinero. A veces no tienen que denunciar el pecado por más dinero. A veces tienen que sacrificar a sus familias por más dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora vamos a la palabra de Dios, hermano. Volvemos al libro de Proverbios, por favor, capítulo 31. Permíteme ir esta mañana a Proverbios 31 y vamos a ver nuestra quinta lección: la pertenencia, la naturaleza, la prueba y el peligro. Hemos visto. Ahora vamos a considerar finalmente esta lección, la producción del dinero, y nos tomará, ojalá, este día y la otra semana. ¿Cómo podemos nosotros entonces producir dinero? ¿Cómo podemos producir las riquezas a la manera de la palabra del Señor? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 31. Cada vez que volvemos a la palabra de Dios, tratamos de que todo nuestro mensaje sea expositivo, que la palabra de Dios nos dé las verdades, sustente las verdades. Ese es el plan. Vamos al libro de Proverbios 31. Usted ya sabe, algunas hermanas ya saben, ya en el Día de la Madre le dan constantemente ese Proverbios 31. El pastor predica duro ese día, Proverbios 31. Y mi esposo es el único pasaje de Proverbios que le gusta predicar con mucha fuerza. Pero aquí hay grandes lecciones para nosotros, hermano, y yo quiero que usted lo pueda apreciar. Note la palabra de nuestro Dios, el libro de Proverbios capítulo 31. Note el versículo 10 y 11. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y nota que dice la palabra del Señor: y no carecerá de ganancias.
Esto va a ser lo que vamos a estar meditando, hermano mío, a lo largo de Proverbios 31. Iremos porque hay mucha intertextualidad o verdades a lo largo de toda la Biblia para reforzar lo que vamos a ver. Ustedes saben de la mujer virtuosa. La palabra virtuosa aquí es una mujer de poder. Esta es una verdadera mujer de poder, llena de la palabra del Señor, llena de virtud ante las Escrituras, una fuerza que la Biblia expone en el libro de Génesis cuando Él crea el hombre, o Dios crea al hombre y le da ayuda idónea. Es la misma palabra, casi la misma fuerza, idónea. La palabra ayuda tiene que ver con esa fuerza, con esa virtud que el hombre no tiene para que pueda ser complementario a Él y cumpla el propósito de Dios en su vida. Es indispensable. Entonces la pregunta es, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima tiene que ver con el valor económico, con su dote sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. ¿Por qué razón? Y dentro de las razones, del verso 11 al verso 31, ella era una esposa virtuosa, ella era una madre virtuosa, pero también, hermano mío, dentro de todas las grandes virtudes que esta mujer tenía, era también una mujer administradora virtuosa. Ella era una empresaria virtuosa. Era una mujer que tenía las finanzas en orden en su hogar. Si ella hacía esto, imagínate lo que haría su esposo. Ahora, el libro de Proverbios 31, el verso 11, predica algo sobre la economía de esta mujer. El corazón de su marido está en ella confiado, es decir, no está preocupado, no está sacándose los pelos diciendo, ay, la mujer ya recibió el aguinaldo de este mes y seguro ya se fue allá a gastarse el mejor tinte para el cabello. No estaba en eso. Oh, seguro se compró una cartera de marca y ahora vas a tener problemas. No está en eso. La palabra de Dios dice por qué razón estaba confiado el corazón de su esposo. ¿Por qué tenía paz? ¿Por qué no están peleando por temas económicos? Porque no carecerá de ganancias. La palabra aquí, ganancias, es una palabra muy interesante en el Antiguo Testamento y muy usada. A veces se traduce como botín. ¿Qué era un botín? Era un botín de guerra. Cuando alguien conquistaba otra nación, los que perdían no solo sus vidas, sino todo lo que tenían. Y traían los soldados, y traía el rey el botín, lo distribuía entre los soldados y lo distribuía entre el pueblo. Era como sacarse la lotería, algo así. Es algo que usted no esperaba. Mire, yo lamento por muchos que juegan a la tinca y vamos a ver más adelante las riquezas y los juegos de azar. Eso no es absolutamente bíblico. Y usted está jugando los banquitos, también permíteme decirle, en algún momento vamos a hablar de eso, que tampoco Dios dice, no pongas todos en una misma bolsa el asunto. Bueno, va a haber su momento para hablar de eso, pero algunos de ustedes están esperando, ojalá hoy día me saque la tinca. Si me sacara la tinca, saldría de mis problemas económicos. Así que, ¿quieres jugar una rapitinca? Y la cajera te dice, ¿cuánto cuesta? Solo 3 soles, señor, puede cambiar su vida. Ya, pues, ¿qué importa? Ya va, ¿cuántos años? 50 años jugando la tinca y se sacó la tinca. Hay una lotería por ahí, una rifa por ahí. Todos están esperando que el abuelito muera y le deje la herencia. Ay, sí, se van a acabar mis problemas. Se ríen porque es verdad. Están esperando un milagro así, sacarse la lotería. Esta mujer no vivía jugando a la lotería. Esta mujer no estaba buscando por ahí una ganancia milagrosa, que esperando que su abuelito se muera. No, esta mujer vivía en paz. No necesito de eso. Es la idea de la palabra de Dios cuando dice, y no carecerá de ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer podía llegar a vivir de esta forma, hablando económicamente, financieramente, en un punto pleno? ¿Por qué? ¿No es un principio aislado del libro de Proverbios nada más? No, es un principio que va usted a ver a lo largo de las Escrituras, porque veremos. Es el plan de nuestro Dios. Permíteme mostrarle un versículo más antes de entrar a esto, porque esta mujer vivía así porque ella sabía producir las riquezas bíblicamente. No estaba esperando la lotería, no estaba esperando algo extra. Ella sabía cómo vivir. Ahora, miren la palabra del Señor. A lo largo de Proverbios se va a repetir este principio. Miren el libro de Proverbios capítulo 3. Note la palabra del Señor. Conozco una familia que tomó este versículo en su vida, tomó el principio y Dios le bendijo. Dice verso 9, honra a Jehová. Todo el libro de Proverbios son principios, hermanos, son principios prácticos para nuestra vida diaria. Por eso se llama Proverbios. Algunos dicen, no lo tomes como verdades absolutas. Bueno, yo creo que la palabra de Dios, si hay principios, si usted obedece, Dios va a bendecir.
Ahora la palabra de Dios dice, ¿por qué verso 9? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué dice? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice el verso 10? Y serán llenos, ¿qué? Tus graneros con abundancia. ¿Y qué dice? Y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra honra aquí tiene que ver con peso, sobre todo cuando hablamos de honra en el Antiguo Testamento, tiene que ver con gloria. Lo que Dios está diciendo es darle la gloria al Señor con lo que tienes. Dale la gloria al Señor con lo que tienes y en consecuencia, ¿qué hace el Señor? Él bendice. La palabra de Dios nos enseña vez tras vez. Mi hermano, si usted quiere gozar de una economía plena delante de los ojos del Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted entienda en primer lugar, como lo hizo también esta mujer. Ella entendía todo esto porque era generosa, sabía dar. Ella que honraba al Señor con lo que Dios le ha dado. Hablamos de cantar para la gloria de Dios. Hablamos de predicar para la gloria de Dios. Hablamos de venir a la iglesia para dar la gloria al Señor. Pero también la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. También el tener una economía que agrada al Señor glorifica. También tener el propósito de tener este estado económico para glorificar al Señor, Dios lo bendice. Así que debe haber una forma bíblica de poder producir dinero que honre al Señor. O sea, si usted va por la mañana al trabajo, ¿cuál debe ser su pensamiento? Otra vez voy a pelearme con este jefe, ya estoy cansado de este trabajo, no sé qué voy a hacer, la misma rutina, otra vez voy a tener que enfrentar estos problemas, si es dueño de su empresa, no sé si va a ir bien. ¿Cuánto cambiaría si diría, Señor, voy a honrarte en el trabajo? Voy a glorificar tu nombre en el trabajo. Y si me das, te daré la gloria. Y si no, igual te daré la gloria. Porque todo lo que tiene el creyente, Dios nos ha llamado a vivir para su gloria. Y nuestra economía debe estar dada para su gloria. Al igual que nuestro trabajo, al igual la forma en la que producimos el dinero, debe ser para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice la palabra de Dios, y luego dice, y no añade tristeza a ello. Y la palabra de Dios también dice en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 24, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El plan del Señor no ha cambiado. Él bendice. La bendición de Jehová la enriquece. Pero ¿cuándo esto sucede? ¿Cuándo nuestro dinero, cuándo nuestras riquezas están dispuestas para honrar al Señor? Dios prometió a los israelitas en aquellos días, en su contexto, bendecir su economía. Llenará sus lagares, etcétera. Bendecirá lo que hace el lagar donde se pisaba las uvas, todas sus producciones, etcétera. El Señor va a bendecir eso. ¿Y qué es lo que quiere usted, hermano? El socio más grande en su empresa, en su trabajo, Dios. Es una locura intentar producir riquezas sin Dios. Sin Dios es una locura. Aquí hay una verdad, hermano. Dios, si usted es cristiano, nunca va a bendecir su economía si usted no está dispuesto a honrarlo a Él con lo que Dios le da. Porque usted debe entender nuevamente que todo esto proviene de Dios. Él bendice. Si usted va al campo, y el Señor va a hablar mucho de agricultura en aquellos días, como lo hemos visto, y lo vamos a ver en Proverbios 31, también en Proverbios 3. Y a lo largo de Proverbios es el camino de la sabiduría versus el camino de la necedad. Y Dios está preparando un joven para que siga el camino de la sabiduría. A lo largo del libro de Proverbios hemos aprendido algo. En la agricultura usted puede tomar el esfuerzo de remover la tierra, puede hacer el esfuerzo de comprar buenas semillas y sembrar, si es papa o maíz, lo que sea. Pero ¿qué espera el agricultor? ¿Y qué es lo que está esperando estos días los agricultores en Huancayo? La lluvia. Eso no proviene del hombre, proviene de Dios. Si no hay lluvia temprana, si no hay lluvia tardía, ¿cómo vamos a tener producción? Si no hay lluvia, entonces todos los alimentos, como son escasos, empiezan a encarecerse y tenemos problemas. Si Dios no manda la lluvia, todo lo que hacemos es en vano. El Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vigila o guarda la ciudad, en vano están los que la vigilan.
Todo tiene que ver con el Señor. Si Dios no es el socio en su economía, si el Señor no le bendice en su empresa o en su empleo, está de más todo lo que usted gana. Por eso cae en saco roto. Por eso usted, hermano mío, lo malgasta. Y como dijo la palabra de Dios en Santiago, ustedes no tienen porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para gastarlo, malgastarlo en vuestros deleites. Usted debe saber algo, hermano mío. Dios nunca va a bendecir el pecado. Nunca. Hace muchos años tuve el privilegio de ejercer mi carrera en ciertas áreas y me tocó evaluar una empresa porque era parte del trabajo ver por qué esta empresa tiene serios problemas. Y era un hermano de otra iglesia. Me dijo, ayúdame en esto. Ya fuimos. Y qué raro, ¿por qué nunca va bien? Siempre en deuda, siempre va mal, siempre en cero, ya no sabe qué hacer. Y con el tiempo se descubrió, caramba, es un grave problema. Hicimos el plan estratégico, hicimos un análisis. Vimos todo el mapa de lo que quieras ver, de procesos, y vimos dónde está mal área por área. Pero un día llegando a esa empresa, encuentro al gerente de esa empresa ahí agarrando muy bonito a la carita de la secretaria. Con el tiempo se supo, se metía con la secretaria. ¿Cómo Dios va a bendecir el pecado? Aún tú, hermano, siendo creyente, ¿cómo Dios va a bendecir el pecado? Con mayor razón tú, usted. Dios nunca va a bendecir un negocio que deshonra a Dios. Lo que primero quieres hacer, hermano, si quieres producir dinero y no carecer de ganancias, es establecer este propósito bíblico. Va a ser para la gloria de Dios. Esto va a honrar al Señor. Eso debe ser el propósito más grande. Y lo demás, en la gracia del Señor, va a ser añadido. Si usted quiere abrir una empresa quiere vender licor, a mí que Dios no va a bendecir eso. Si de pronto quiere invertir en cigarros, Dios no va a bendecir eso. ¿Se da cuenta? Estaba escuchando un reportaje de uno de los narcotraficantes más perseguidos en México, y antes de ir a hacer sus atracos y matar a sus enemigos, se encomendaban a Dios. Señor, que hoy todos volvamos sanos y salvos después del atraco. Y luego iban y tenían ahí, ustedes saben que en México veneran a la muerte, y delante de su calaverita prendían las velas, bendícenos por favor, todo lo que estamos haciendo. Dios va a bendecir eso. Muchos de nosotros nos reímos de eso, pero justamente usted vive así. Usted en su trabajo, mentiroso, tardón, flojo. ¿Cómo Dios va a honrar ese trabajo? ¿Cómo va a bendecir ese trabajo? Con muchas de las cosas que hace para producir dinero, usted ha deshonrado el nombre de Dios. Ha deshonrado la palabra de Dios. Se ha vendido por más dinero. Y quiere glorificar al Señor con su economía. Cuando vemos el libro de Proverbios capítulo 31, la palabra de Dios dice, y no carecerá de ganancias. Como esta mujer, que era una buena esposa, una buena madre, también fue una buena empresaria, con el propósito de honrar al Señor y de edificar su hogar. Ella no era, es la mujer, este marido no me va a dar, así que yo tengo que tener mi propia ganancia y voy a hacer mi propia empresa porque soy una mujer súper empoderada de estos días, y ese marido un día me va a dejar por otra y yo no voy a tener que sufrir. Ese no es el plan bíblico. Lamento por hombres que no cumplen su rol. Las mujeres tienen que ponerse los pantalones de su marido, de su correa. Dale de paso a tu marido, pero enfrenta la realidad en vez de ese marido. Imagínate, si esta era la mujer, ¿cómo sería el varón? Todo lo que hacía ella era para su hogar. Primero era esposa, luego era madre, luego era empresaria. Todo lo que hacía era para la edificación de su hogar. Ahora, dentro de esto, hermano mío, yo quisiera que usted considere en esta preciosa mañana, hay 3 grandes principios en la palabra del Señor para la producción de ganancias, para la producción de
dinero que honre al Señor. No que traiga vergüenza al Señor, sino que honre al Señor. Que honre al Señor, que glorifique al Señor. Y voy a estar hablando las siguientes semanas acerca de esto. Espero que solo me tarde esta y la otra. Lo primero que usted debe considerar, hermano mío, a la luz de la palabra del Señor, es la producción del dinero. Viene de esta fuente, el trabajo. La producción del dinero viene del trabajo. Luego, el trabajo produce ahorro y el ahorro produce inversión. Es lo que puedes ver. Aquí hay estos movimientos marcados en la economía de esta mujer. ¿Cómo producimos dinero que glorifique al Señor, que supla nuestras necesidades, que nos permita ser generosos? Es la manera bíblica. Créelo o no, el trabajo es lo primero. Créelo o no, hermano. Una noticia, querido joven. ¿Quieres tener una linda esposa? ¿Quieres gozar de las bendiciones del matrimonio? Entonces, para que no la lleves a la casa de tu mamá ni a la casa de tu suegra, hay que trabajar. Ay, no lo van a creer los jóvenes. Créeme que no es gratis la luz en la casa. Créeme que no es gratis el servicio de agua. Créeme que no es gratis el gas que permite cocinar. Créeme que no es gratis. Alguien lo pagó. Así que va a servir a nuestros jóvenes para que se maduren en esta área. Los jóvenes me da risa estos días. Caramba, yo quisiera que se maduren en estas áreas, que crezcan en estas áreas. Necesitan un hombre que sepa ganar el dinero. El trabajo es la fuente primaria de tener riqueza para la gloria de Dios. El trabajo existe incluso que antes que haya pecado. ¿Qué pidió Dios en el huerto a Adán? Que labrase y guardase el huerto. Era su trabajo. Involucraba esfuerzo, involucraba disciplina, pero hay una forma de hacerlo bíblicamente. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, cómo el creyente produce riquezas que honre a Dios, Proverbios 31 nos va a enseñar. Primero hay un trabajo, luego nos permitirá ahorrar, luego nos permitirá invertir. Permíteme predicar esto durante los días que vienen, hasta donde me alcance el tiempo. Deme un par de minutos solo para introducir esto, cómo es el trabajo bíblico, el trabajo medio ordinario de provisión para la gloria de nuestro Dios. Primero usted debe entender que es la forma más conocida de adquirir dinero bíblicamente, es la más popular. El trabajo es un regalo de Dios a la humanidad y fue un mandato de nuestro Dios. En Éxodo 20, verso del 9 al 10 dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. El Señor puso esto como mandamiento en su pueblo, el que trabaja. En el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 28, en el Nuevo Testamento, también el Señor a través del apóstol Pablo dice: el que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajo es manifestación de madurez. Si hablamos en primer lugar del varón, y esto que aquí hay una mujer, el trabajo del varón es asegurar por lo menos lo necesario para su hogar, sustento y abrigo. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Hermanos, yo lamento por las señoritas que se casan con flojos, que no saben trabajar. No, cuando él se case conmigo, pastor, yo lo voy a cambiar. Yo voy a ser un hombre de él, trabajador. Pregunte a las hermanas que se han casado con ese sueño vano. 20 años después, el flojo sigue siendo el flojo. Si ni siquiera puede cambiar un foco en su hogar, no puede arreglar por ahí algo que está dañado en su casa, ¿qué hará mucho más cuando usted se case con él? Es que sus ojitos me gusta, pastor, y su sonrisa me gusta, y además me cuenta chistes y ay, me río mucho. ¿Por eso te vas a casar? Lo que Dios aborrece, hermano mío, es el pecado, y uno de los pecados que va a destruir su economía es la pereza. Es la pereza. El trabajo duro va a proporcionar dignidad. El trabajo duro madura al nombre de nuestro Dios. El trabajo, yo lamento por padres que no enseñan a sus hijos a trabajar. No estoy diciendo que los exploten y los pongan afuera a vender caramelos, sino les enseñen a ocuparse en sus trabajos, en sus labores. Hay niños que cumplen la mayoría de edad y ya están en la universidad, pero no pueden producir. Para mí esto es sí. Perdóname, hermano, pero cuando
era mayor de edad, el hombre, bajo las Escrituras, como Jesucristo, en sus días, él ya se valía por sí mismo. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermano. Pero usted puede tener muchos vagos en su casa que todavía no aprenden a sostenerse por sí mismo. Y culpa la tiene usted. Y hermano, desde México para acá, es la realidad en todos lados. Las mamás siguen siendo mamá gallina. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 50 hijos y tengo que pagar su maestría. Tiene 50 años y yo tengo que pagar su maestría. ¿Qué? Yo no entiendo eso. ¿Que no puede producir dinero? ¿Que no sabe cómo hacerlo? El trabajo es parte de nosotros. Dios mandó eso desde el principio. Y hermanas, ¿por qué su economía está destruida? Porque ustedes, hermanos, toman cargas que no deben. Ya se casó él, ya se casó ella. Ahora yo tengo que asumir sus deudas. ¿Y de dónde va a dar usted si con la justa vive? Y hermanos jóvenes, niños que están creciendo en el Señor, cierta edad, tiene que valerse por sí mismo. Es el trabajo. Él o no, hay una noticia. Tenemos que trabajar para comer. A mí que hay un versículo por ahí, la palabra del Señor. No sé cómo dice, el que trabaja no coma, creo, algo así dice, amén. Sí, pastor, creo que sí, yo creo que está en la Biblia, o lo revisé en el Corán, o en la revista de Condorito, no sé, pero el que trabaja no coma. Hermanos, te digo, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo más honroso, deshonroso. Cualquier trabajo que glorifica al Señor es un buen trabajo. Todos los jóvenes de nuestros días quieren entrar como jefes. Nunca. ¿Por qué no hay trabajo, pastor? Porque no me han contratado como jefe. Se están perdiendo un gran valor para la empresa. Se empieza desde abajo. Ahora, cuando hablamos del trabajo, hermano, es una gran virtud que Dios otorga. El libro de Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dios condena la pobreza, la pereza. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, que dice, será prosperada. Si es un trabajo que honra a Dios, necesitamos entender la primera fuente de riquezas bíblicas es el trabajo. Proverbios 24 dice, Proverbios 20 verso 4, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega, y que dice, y no hallará. En 2 Tesalonicenses 3:10 el apóstol Pablo pasó tiempo enseñando a los hermanos acá, diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Todo el día jugando el PlayStation, ya un viejo. Ay, mamá, no tengo para sacar a mi chica y llevarle al cine. ¿Me das un sol? Yo, hermanos, honestamente, ay, pobrecito mijito, le voy a dar. ¿Por qué no mandas a trabajar a ese tremendo manganzón? Perdóname por hablar así, hermano, pero te amo en el Señor y es la verdad. Muchos de ustedes, padres, llevan cargas que no deben trabajar por los flojos que tienen en casa. No quieren. No se trata de que quiere o no. Tienes que hacer las cosas porque tienes que hacerlas. Los chicos no esperan. Los pagos no esperan. Dios me va a dar. Sí, a través de tu trabajo te va a dar. Haz tu parte y Dios hará su parte. Ahora, hermanos míos, voy a dejaros esto nomás como poner miel en su boca para que más adelante siga. Hay dos tipos de trabajo en la palabra de Dios: el empleo y aquel que es dueño de su propio negocio. Los dos están en las Escrituras. Uno de ellos va a apuntar al otro. Así que la próxima semana, si usted llega, vamos a entrar, ya que hemos hecho el repaso, vamos a entrar directamente ahí. ¿Cómo trabajamos para la gloria de Dios? Vamos a ver cómo ser un empleado para la gloria de Dios. Y esto va a apuntar a ser dueño de su propio negocio para la gloria de Dios. Es el punto, es el trabajo. Y lo vamos a ver bajo las Escrituras, y Proverbios 31 nos va a ayudar bastante. Gracias por su amable atención. Vamos a terminar este tiempo en oración.
Padre, te doy gracias por tu palabra, porque nos permites meditar siempre en ella. Gracias por los hermanos que has atraído a ti. Gracias por las lecciones que aprendemos. Te ruego, mi Dios, que en tu gracia nos permitas crecer. Tú nos conoces, Padre. No hay nada que podamos ocultarte. Queremos honrar con lo que tú nos has dado. Queremos darte la gloria con lo que tú nos has dado. Padre, bendice a estos hermanos. Yo oro para que bendiga su economía. Queremos enviar más obreros. Queremos enviar más apoyo. Pero tienes que bendecir a esta familia. Ellos deben entender cómo se debe producir esto para la gloria de Dios, para que sean verdaderos hombres ricos delante de tus ojos, dichosos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a la luz de tu palabra. Gracias, gracias, gracias por el privilegio que nos das de meditar en ella. Si hay alguien que no entiende esto, Padre, puede mirar a Cristo Jesús y puede ser salvo. Ese fue el perfecto hombre. Qué manera de trabajar por nosotros en la cruz del Calvario. Qué manera de darnos ejemplo, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirar a Cristo, el perfecto hombre, perfecto, perfecto, delante de tus ojos. Gracias porque Él se despojó sus riquezas para que nosotros seamos ricos. Gracias por su sangre preciosa, Padre. Qué bendición más anhelamos y ya tenemos toda esta bendición de la salvación en Cristo. Bendícenos en Cristo, te suplico. Amén.